Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. Moisés, en ese diálogo con Dios, o mejor dicho, el diálogo de Dios con Moisés, fue un punto en la vida de Moisés sumamente importante. Si hay un cambio radical en la vida de Moisés, es en este momento. Él estaba enfrente de el gran, o el yo soy el que soy. Le estaba dando instrucciones de ir a Egipto y sacar a su pueblo. Y le había dicho que fuera a los ancianos, a los líderes de las tribus de Israel, y que les recordara la promesa que Dios mismo había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Pero ¿cuál sería la respuesta de Moisés? Bueno, bienvenidos a Vida en la Verdad y continuamos estudiando el libro de Éxodo en esta maravillosa historia de el encuentro de Moisés con Dios. Y Dios iba a seguir dialogando con Moisés. Y aunque Moisés en algún momento en el capítulo 4 va a tener otra cuestión, Dios, sabiendo que al final del día, como podríamos decir, o al final del diálogo, Moisés iría, porque Dios no se equivocó. Era Moisés. Él lo había llevado ahí en actos de fe, precisamente para este propósito. Y continuamos entonces estudiando en Éxodo capítulo 3, versículo 18. Recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Y exactamente después de decirle que vaya a los ancianos y que les recuerde la promesa, Dios le dice así en el versículo 18. Y oirán tu voz. La palabra oirán en el original significa escuchar con atención. O sea que Dios le estaba diciendo a Moisés que los ancianos oirían con atención. Oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis. Observemos como Dios siempre habla afirmativamente. No hay ninguna duda. En Dios no existe tal cosa, sino que Él mira las cosas como hechos consumados, como si ya estuvieran ocurriendo o como si ya hubiesen ocurrido. Esta forma de hablar, esta gramática que Dios usa, es realmente, digamos, para el hombre algo que al escucharlo se requiere ese regalo maravilloso que Dios nos da, fe. Fe, cuando nosotros creemos en Dios, es fe y se requiere fe para creer cómo mira Dios las cosas, como hechos consumados. Pero recordemos que en el video pasado miramos porciones de la Biblia donde Moisés se había movido hacia esa tierra de Madián, dejando Egipto, y cada una de las decisiones de Moisés fueron actos de fe.
Así es que Moisés aquí estaba y su fe iba a crecer, aunque humanamente iba a tener cuestionamientos. Pero Dios, siempre hablando con la seguridad que sale de su boca majestuosa, así es que le dice, los ancianos te van a escuchar y tú y los ancianos van a ir al rey de Egipto y les van a decir, ¿qué le iban a decir al faraón? Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Notemos esa frase, por favor. Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Podemos leerla rápidamente, pero prefiero hacer una pausa aquí y explicar algo importante. Todo el tiempo, el hombre no hace nada para encontrar a Dios. El hombre, después de la caída en el huerto del Edén, quedó perdido, sin esperanza, sin Dios. Y el pueblo en Egipto estaba clamando, pero no encontraba al Dios de la promesa, al único Dios. Pero esta frase nos dice, díganle a el faraón cuando vayan, que el Dios de los hebreos, dice, nos ha encontrado. Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Porque siempre es Dios quien encuentra al hombre, y no el hombre quien encuentra a Dios. Eso hagamos énfasis, porque Dios en su misericordia y en su gracia nos busca y nos encuentra. Recuerdo un texto que dijo Cristo cuando fue a la casa de Zaqueo, en el capítulo 19 de Lucas, versículo 10, dice, porque el Hijo del Hombre vino para una cosa. Y lo voy a leer literalmente de la Biblia. Y dice de la siguiente manera. $19:10 de Lucas dice así. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios siempre nos busca y Dios es el que siempre nos busca para salvarnos. Así es que la frase de este versículo 18 del capítulo 3 de Éxodo indica precisamente lo mismo. Nos ha encontrado, por tanto, están hablando con Faraón y les dice, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. La palabra escrita ahí, ahora, su definición es orar, pray en inglés, ruego, ruégote, también es ahora. Así es que en este momento quiere decir que Moisés y los ancianos iban a ir y a hablar tranquilamente con el faraón. Con una simple palabra, envíanos. De verdad les digo, aunque muchas de las veces la traducción en español y aún a veces en el inglés dice, deja ir a mi pueblo, en ningún momento Dios envía a pedir un favor como de dejar ir al pueblo, sino que le dice tranquilamente a través de los ancianos, envíanos, prácticamente con voz suave, pero le dice que haga algo.
al faraón. Envíanos. Esa va a ser, literalmente esa es la traducción. Y en este momento solamente le está diciendo, vamos a ir. Es necesario que vayamos. No está en ningún momento, ni siquiera déjanos ir. Le iban a decir, por tanto, ahora nosotros iremos ahora, camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Así es que el faraón tenía que tomar una decisión de tomar aquellas palabras del Dios de los hebreos o cómo iba a reaccionar él. Porque otra de las cosas que siempre se ha dicho y se ha enseñado es que Dios iba a endurecer por una frase bíblica que está después de este capítulo, donde dice que Dios iba a causar que el corazón del faraón se endureciera. Pero no son las palabras ni la gramática que se utiliza así. Y ahorita lo vamos a mirar, porque en este momento Dios está hablando con Moisés y las palabras que le dice Dios a Moisés nos indican que las cosas no ocurrieron de la manera como nosotros en ocasiones las entendemos. Observemos lo que dice el versículo 19. Las palabras y el mensaje así deberían de ser dadas al faraón. Y Dios envió ese mensaje y faraón necesitaba dar una respuesta y tomar una acción. Pero observemos el versículo 19 lo que dice. Hablando Dios con Moisés le dice, mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Leamos detenidamente y vamos a mirar que no encontramos en ningún momento la frase yo voy a endurecer el corazón del faraón. Esa va a aparecer después con otro motivo que vamos a explicar cuando lleguemos ahí. Mas sin embargo aquí el 19 nos está diciendo que Dios en su saber, que llamamos presciencia, un conocimiento previo a lo que acontece en el futuro, porque Dios mira el futuro como el día de ahorita o el día de ayer. Para Él no está nada escondido. Dios ya sabe lo que va a ocurrir. Aquí no dice que Él iba a ser la causa de eso. ¿Por qué? Porque realmente no es así. Aquí lo único que está indicando es que Dios ya sabía lo que iba a pasar en el futuro. Y lo que iba a pasar era que el faraón no iba a ceder. No iba a enviarlos. Aunque aquí se repite, no os dejará ir. En la traducción literal dice, no los va a enviar para que vengan a mí. No los va a enviar sino por mano dura. Y se tradujo, no os dejará ir, por la resistencia que va a tener el faraón a la palabra que envió Dios a través de Moisés y los ancianos cuando se presentarían con él. Porque aquí están las instrucciones, pero faraón todavía no llega, todavía no va. Solamente está recibiendo las instrucciones de Dios y Dios mismo le está diciendo a Moisés, yo sé, pero así vas a hacer las cosas. Ustedes van a ir y le van a decir al faraón, envíanos a camino de 3 días para que nosotros vayamos y hagamos sacrificio a nuestro Dios.
Pero Dios sabía de antemano que Faraón no iba a enviar al pueblo. Pero dice el versículo 20, nos explica, cuando el Faraón hiciere eso, que no los dejara ir, Dios le dice a Moisés lo que Dios va a hacer. Dice, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Volvemos al mismo asunto. En ninguna parte de este versículo, ni del 19 ni del 20, dice que Dios va a ser la causa que el corazón de Faraón se endurezca. Porque cuando aparezca esa frase, tiene otro tipo de implicación. Así es que las instrucciones que vamos a volver a repetir es: Moisés, ves con los ancianos, vayan y díganle al Faraón que van a ir a camino de 3 días y van a ir a hacer sacrificios a Dios. Y Dios le dice a Moisés: mas yo sé que Faraón va a tener resistencia, no va a ir. Es todo lo que le dice. La única manera, dice, que vayan es con mano dura. Y el versículo 20 dice: pero yo voy a extender mi mano, voy a mostrar mis maravillas, voy a herir a Egipto. Y entonces los va a enviar, los va a dejar ir. Pero esto, dejar ir a mi pueblo, que está escrito en el español, no es como un permiso que le están pidiendo al faraón. Es una resistencia del faraón. Eso es lo que indica. Pero Dios le dice a Moisés: ustedes van a salir de Egipto. Los va a dejar ir. Con mano dura, pero los va a dejar ir. Versículo 21. Y yo daré a este pueblo gracia a los ojos de los egipcios. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Israel. Para que cuando salgáis, no vayáis con las manos vacías. ¿Por qué el Señor habla cambiando lo que va a ocurrir en su momento, como que cambia la conversación al acto de lo que vayan a llevar? Por una razón muy importante. El pueblo de Israel había estado en Egipto esclavizado a través de los impuestos y de exagerados y del trabajo físico. Habían perdido todo. Les habían quitado todo lo que ellos habían producido en gran parte en todo el tiempo que vivieron en Egipto. Recuerden que Dios tuvo cuidado de ellos y se multiplicaron. Pero ahora Dios dice: yo voy a actuar en mi gracia y les iba a hacer de vuelta muchas cosas que realmente eran parte que les habían quitado. Entonces Dios dice que los egipcios iban a dar objetos, vestidos, alhajas al pueblo de Israel. Eso lo indica en el versículo 22. Dice el 22: sino que pedirá cada mujer a su vecina,
y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Así es que Dios iba a poner gracia en los israelitas, en las mujeres, para que cuando fueran a hablar a sus vecinas, que ya se iban porque el Dios único ya se los llevaba, los iba a sacar, y que les pidieran algo que les dieran, pues les iban a dar realmente muchas cosas. La palabra que ahí se traduce alhajas también es vasos o utensilios, por lo cual podemos entender que llevaron también artículos o utensilios o vasos de plata y oro, y también alhajas y vestidos que les pusieron a sus hijos cuando salieron de Egipto. Pero hasta aquí solamente Dios está hablando sobre una instrucción. Delante de Dios ya son hechos consumados, pero dentro de la humanidad todavía no es real. Solamente es una instrucción, pero las instrucciones de Dios, cuando se siguen como Él dice, son hechas realidad literalmente en nuestras vidas. Este es el último versículo que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué nos enseñan estos versículos exegéticamente hablando? En ese mensaje bíblico correcto que nos dice. Bueno, primero que Dios específicamente da instrucciones las cuales se deben seguir. Las instrucciones dadas a Moisés eran puntuales, eran únicas y tenían todo tipo de acontecimientos que iban a ocurrir. No había nada escondido para Moisés. Les dice, van a ir a hablar al faraón. Y también les dice, yo sé que el faraón no va a querer, se va a resistir. Pero también le dice a Moisés, yo tengo la solución, porque va a dejarlos ir con manos duras. Y decimos dejarlos ir, ¿por qué? Por la resistencia del faraón, no porque se le estaba pidiendo un permiso, sino se le habló suave, se le iba a hablar suave la primera vez. Si le iba a decir, envía a mi pueblo al desierto. Y cuando Dios le dice a Moisés cómo lo iba a hacer, le dice que él iba a herir a Egipto con sus maravillas. Y de esa manera iban a salir de Egipto. En este momento, tomamos aquel dicho de que es Dios quien endureció al faraón. Y al observar estos versículos, en ninguna parte dice que Dios lo hizo, que Dios fue la causa. Solamente nos dice que en la presencia de Dios, en el conocimiento que Dios tiene del futuro, Él ya sabía lo que iba a acontecer y también sabía lo que Él iba a hacer, o lo que era necesario hacer. Pero iba a salir en libertad el pueblo de Israel. También nos dice que Dios mismo iba a poner gracia en el pueblo de Israel, específicamente en las mujeres, para que cuando salieran fueran a hablar con sus vecinas o con aquellas personas egipcias que vivían con ellos, les dice huéspedas, y les iban a pedir, y los egipcios le iban a dar, las egipcias le iban a dar
vasos y alhajas de plata y oro, y también vestidos, las cuales iban a poner en sus hijos. ¿Por qué? Porque era la manera que ahora los israelitas iban a despojar a Egipto. ¿Por qué razón? Por todo el tiempo de servicio, por todo lo que les habían quitado. Realmente era un acto de justicia de Dios. Esa es la instrucción que le da, una instrucción plena y completa, sin faltar nada. Vas a ir, vas a hacer esto, y el resultado es, van a salir. Y se va a hacer lo que sea necesario, porque Dios siempre puede. ¿Cuál es el mensaje hermenéutico que nosotros podemos traer para el tiempo moderno en la actualidad? Pues, mis amados hermanos, que podemos confiar siempre que en lo que Dios dice, eso va a acontecer. Que lo que le dijo a Abraham se estaba cumpliendo aquí, enfrente de Moisés, porque las instrucciones finales para ir ya se estaban dando. Y Dios le está declarando a Moisés como que ya aconteció. Por lo tanto, Dios mira las cosas ya hechas y podemos tener fe y confianza, seguridad, que Él siempre cumple lo que dice. No hay duda de que así sea. Para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, nunca debemos de olvidar que su promesa es de que Él tiene cuidado de nosotros todos los días de nuestra vida. Que Él prometió estar con nosotros hasta el último día y que prometió volver para tomarnos consigo mismo. Y que nunca debemos de olvidar esa promesa, porque en el libro de Efesios, capítulo 2, Dios mismo nos dice que Él ya nos mira sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Así es que es un hecho que ha de acontecer y no debemos de dudar de ello. ¿Cuál es el mensaje entonces y exégesis que debemos de tener cuidado cuando se nos enseña? Pues debo de decirlo, mis amados hermanos, con mucho respeto a una enseñanza que abunda, que en esta porción que acabamos de leer, en ningún aspecto dice que Dios iba a causar que el faraón no los dejara ir. Eso es algo que se escucha y es algo que nosotros no debemos de aceptar. ¿Por qué? Porque entendamos, Dios no usa los errores o no provoca las equivocaciones, no provoca la maldad. Y el faraón actúa en maldad, y eso lo vamos a mirar cuando sigamos estudiando los próximos capítulos. Ahora es bien, si existe la frase escrita en nuestro idioma de lo que va a decir Dios, pero tiene otra implicación. Cuando Dios dice, voy a endurecer el corazón del faraón. Esto parece una contradicción, pero no lo es, por la razón de que tiene su explicación específica. Pero vuelvo y repito, para cerrar, en estos textos donde Dios dice que Él ya sabe lo que va a ocurrir, en ninguna parte dice que Él lo vaya a hacer, sino que Él ya sabe lo que va a ocurrir. Recuerden, Dios no practica la maldad, no provoca la maldad, no usa la maldad, no tiene necesidad de la maldad. Así es que no para sus propósitos, no para lo que Él quiere hacer. No, mis amados hermanos. Que Dios vaya y tome a alguien
que nos hemos portado equivocadamente delante de Él y que saque algo bueno de lo que nosotros hayamos hecho, eso es solamente una muestra de misericordia. Porque de verdad, les digo, mi maldad Dios no la necesita. Ni la tuya, ni la de nadie. Ni nuestras malas decisiones. No las necesita. Lo que necesita es nuestra obediencia. Lo que necesita es cuando Él nos dice que hagamos algo, que lo hagamos. Y lo que debió de haber hecho Faraón es enviar a su pueblo. Y esa es una realidad. Pero se resistió. Así es que, amados hermanos, sé que esto lo vamos a seguir estudiando. Y mi deseo es que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que estés bien, toda tu familia, y que sigamos juntos estudiando la bendita palabra de Dios. Hasta el próximo video, que Dios te bendiga.